que es Judas 1:11. Uy, nos hemos olvidado de grabar. Judas 1:11. Hay de ellos, hablando de los falsos maestros, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Judas nos habla de los falsos maestros y arranca diciendo que les escribo para que contiendan ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Esa fe una vez dada tiene que ver con el cuerpo de doctrina, no tiene que ver con la fe de la vida cristiana, no tiene que ver con el don de fe que en Mateo podía trasladar un monte al mar. Tiene que ver con esta fe o concepto de doctrina que mueve la vida de una persona. Lo interesante es que utiliza la palabra se lanzaron por lucro en el error de Balaam. La palabra que aparece en griego es la misma idea de Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Bueno, ellos se derraman totalmente por lucro en este tipo de doctrina que es la la vida licenciosa y el obtener un beneficio. ¿Se va entendiendo? Así que en este pasaje lo que recordamos es que hay un error de estos falsos maestros. Como Balaam, ellos creen que Dios puede cambiar sus propósitos eternos, que Dios no tiene una provisión o una previsión ante la maldad humana. Y eso le pasó a Balaam. Balaam le va a explicar a Balac que si bien Dios lo hizo bendecir, hay una forma en que Dios va a tener que matar a todos los judíos. ¿Cuál es? Le dice Balac seguramente. Si vos llevas a las mujeres y tomás a los hombres y los llevás a la idolatría en Baal Peor, ¿sabés qué va a pasar? Dios va a destruir a la nación. No sabemos si Balaam conocía lo que pasó en Éxodo 30 al 34. Cuando Moisés baja del monte y el pueblo se ha hecho un becerro y elige a la tribu de Leví, porque los matan a sus propios hermanos. No sabemos eso. Pero evidentemente él pensaba, los propósitos eternos de Dios pueden cambiar. En esto él era ignorante, porque los propósitos eternos de Dios no lo puede cambiar ninguna conducta, ningún ser humano. Pero además, que Dios no habría hecho alguna previsión ante el pecado de gente dentro de su pueblo. Sí había una previsión. Por eso estaba el día de expiación. Por eso estaban los sacrificios que podían hacer si habían cometido un pecado voluntario o era involuntario. Dios tenía todo resuelto para que el pueblo tuviera acceso y comunión con Dios. Pero esta persona, este falso maestro o profeta mundano, diríamos, no se había dado cuenta de eso, que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Este es un aspecto que podemos detectar de ellos. En segundo lugar, explicando esto, que ellos siempre buscan lo económico detrás de su aparente piedad. Obviamente no solo es lo económico, es también lo sensual. Y el otro pasaje es el de Apocalipsis 2:14. Esta es una iglesia. La iglesia de Pérgamo, la palabra Pérgamo casada, una iglesia que tenía dentro de su propia congregación algunas cosas no adecuadas, como los nicolaitas y los balamitas, diríamos, dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina. Esta era una enseñanza que se estaba permitiendo en esa congregación. Por eso el Señor le dice al pastor de esta iglesia que tenía que tener cuidado de eso, porque si no Dios iba a tomar cartas en el asunto. Y dice que la doctrina, esta enseñanza que hizo Balac, o que hizo Balaam a Balac, era poner tropiezo. Ahí la palabra escándalo tiene que ver justamente con el tropiezo que se le da a las personas que son creyentes, que tienen fe, que están relacionadas correctamente con Dios. En este caso son creyentes. Bueno, esta doctrina era
pongamos un tropiezo, como lo hizo Balac ante los hijos de Israel. ¿Y qué es ese tropiezo? Comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Ahora, en Apocalipsis esta filosofía de vida es una doctrina. Ahora, el pastor es el responsable porque no está generando ninguna disciplina. Entonces, el llamado de atención del Señor, que conoce todas las iglesias, es: pastor, esto está mal. Y si vos no lo haces, vengo en breve para tomar cuenta de esto. El creyente no pierde su salvación, el pastor no pierde su salvación, pero está dejando una doctrina, una enseñanza incorrecta dentro de la iglesia. Y un poco como dice el pastor Nelson, ¿saben qué? En la medida que desconozcamos la Biblia, en la medida que no apliquemos la Escritura en nuestras iglesias locales, todos estos falsos maestros van a poder meter todas sus doctrinas. Y de hecho, la forma en que lo hacen es constante: radio, televisión, periódicos, enseñanzas, campañas, todos estos movimientos feministas que son los que están tomando los gobiernos. En nuestro país, en el último censo, son menos del 1%, y sin embargo se le da miles de millones para que hagan lo que quieran. Quieren cambiar de sexo a un niño, le damos el dinero. Quieren que cambiemos los documentos y no digamos más si es masculino o femenino, les dan dinero. Quieren escribir en lenguaje inclusivo, que es exclusivo porque solo para ellos, le dan dinero. Entonces, todo esto, el tema del aborto y todo esto, está dentro de esas enseñanzas que están haciendo estas personas. Y así como Balaam, son consejeros de inconversos. Pero lo peor es cuando entran en la iglesia. El Señor no está condenándolos porque ya están en Adán y porque van a estar en el juicio del tribunal, del trono blanco. Pero a los creyentes sí se les pide que tomen conciencia de qué se enseña en esta congregación. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, pastor. Su cámara está apagada, por si acaso, pastor. Claro, entré y no la conecté. Ahí vamos. Mil perdones, ahí busco dónde está. Pastor, lo preocupante de esto es que la iglesia de Pérgamo, en el griego, significa que está casada con el Estado, ¿no, pastor? Algo así, ¿sí? Casada quiere decir, pero casada, ¿no? se supone que por la conducta que se describe tenía que ver con cosas con el Estado, pero eso no es, digamos, bíblico. O sea, casada con el Estado, no, casada sí, pergamos, gamos de matrimonio, en matrimonio. Sí. Pero Y lo interesante es que perdón. Dígame, pastor. Sí, Nelson, eso se tomó como Ujú. enseñanza de los libros preteristas, que miran Apocalipsis como algo que fue sucediendo en la historia. Entonces, cada una de estas 7 iglesias es colocada para representar un periodo. Bueno, eso no es correcto, porque las 7 iglesias eran coexistentes. Juan las conocía porque había ministrado en esas iglesias. Y las 7 iglesias existen simultáneamente hasta el arrebatamiento. Eso yo lo expliqué en Apocalipsis hace 2 años, creo, pero podemos hacer una demostración de por qué no podemos decir que Pérgamo es casada con el Estado. Casada sí, pero con estas doctrinas, no con el Estado. Sí. Bueno, hermanos, si se llegara a cortar, tienen que volver a entrar al mismo enlace. Lo que me llama la atención de Pérgamo, pastor, es que estaba el trono de Satanás, ¿no? ¿Sí? Y aquí hay una palabra en griego, a ver, que se usa la palabra
desronos ahí. Y ahí en el griego significa asentarse, asentar, o como que digamos, yo lo llego a entender como que Satanás estaba ahí, posado ahí, estaba ahí, estaba como asentado, ¿no? Entonces, eso me llama mucho la atención porque es el trono de Satanás, dice, pero retienes mi nombre. Lo que yo estoy viendo que justamente esta iglesia hablaba del nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero también estaba el trono de Satanás ahí, ¿no? Sí, pero Nelson, el trono está en Pérgamo, el trono donde mora Satanás. Pero la iglesia retenía las cosas del Señor, sin embargo, hay dos doctrinas que están ahí adentro, la de Balaam y la de los Nicolaitas. La iglesia siempre es objeto de amor y cuidado del Señor, siempre lo va a ser, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. El problema es el pastor, el liderazgo que no está dándose cuenta que se está metiendo doctrinas que no son correctas. Los nicolaitas eran controladores de la gente, del pueblo. Es el que conquista al pueblo. Y Balaam tiene una doctrina que es de ir hacia los sacrificios a los ídolos, que eso se habla en 1 Corintios 10. Cuando Pablo escribe, 8, 9 y 10, va diciendo que no deben hacer eso por causa de los hermanos más débiles. Y él aclara, ningún Dios que esta gente adora es Dios, en realidad lo hacen al demonio. Lo que ellos sacrifican o adoran es al demonio. Por eso en Pérgamo se habla donde mora Satanás, pero en realidad todo el mundo está bajo el maligno. Claro, Entonces, pastor, porque estas doctrinas, perdón que le corte, sí, estas doctrinas salen de los demonios, ¿no? Primera Timoteo 4:1 justamente habla de esto. sí, sí. Son doctrinas demoníacas que están metidas lamentablemente en las iglesias. Y eso es algo que se presenta hoy en día, porque yo lo veo que estos problemas que presentaban estas iglesias, estas 7 iglesias, también se ve que en este tiempo también hay estos problemas, ¿no? Por una Sí, parte. sí. Y también lo que me llama la atención es que hay anticristos en las mismas iglesias, ¿no? Entonces, yo por lo menos lo entiendo así, que hay anticristos porque en las mismas iglesias, y esto basándome en 1 Juan 2:18, ¿no? Entonces, eso, por eso me llama mucho la atención eso y preocupa, pastor, esa situación. Sí, sí, Nelson. El tema pasa porque una cosa es la filosofía con que Satanás va a levantar al anticristo, y esa filosofía ya en la época de Juan estaba, muchos han salido por el mundo, porque se refiere justamente a una doctrina que se opone o que reemplaza a Cristo. Entonces, aquí en esta congregación de Pérgamo, dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Tengo algo que no está bien. O sea, sí, retenés mi nombre, aún en los días que Antipas, mi testigo, fue fiel, fue muerto, pero ¿sabés qué? Más allá de la aflicción, a vos te toca guardar la doctrina y la santidad de mi iglesia, porque es la iglesia del Señor. Nosotros no somos dueños de la iglesia. Estamos responsabilizados de alimentar al pueblo de Dios. En este caso, había dejado pasar 2 doctrinas que eran perversas, que iban contra la santidad de Dios y contra la persona de Dios. Pastor, una cosita más, disculpe, pastor. En Hechos capítulo 8, versículo 20, creo que es, ahí habla de Simón el mago, Exacto. ¿no? Ese era Y, una persona que hacía ajá, similarmente a Balaam. así, ¿no? Pero Simón el ¿Sí? mago era bautizado, pastor. Él se convierte, se bautiza, pero sus motivaciones no habían cambiado. Le faltaba el discipulado. Ese es el único punto. Algunos te van a decir, no, era inconverso. No,
El término que creyó es el mismo que se usa para los creyentes. Y el hecho que se bautizó y estaba viendo, eso le generó un crecimiento. Pero cuando viene Pedro y ve que coloca las manos, dice, dame a mí eso, porque yo también puedo hacer eso y ganar algún dinero. Esa filosofía de vida no le había cambiado en el cerebro todavía. O sea, se bautizó, pero no se arrepintió. No, se bautizó porque ya era creyente, se convirtió, el bautismo era un tema secundario. Pero como es un periodo transicional, solamente los apóstoles imponían las manos hasta ese tiempo. Por eso tuvo que ir Pedro a imponer las manos. Pero Pedro lo que le dice es, veo que estás en hiel de maldad y en prisiones de maldad. Y le ofrece dinero, pastor. Porque Simón el Mago le ofrece dinero. justamente su filosofía de vida todavía no estaba cambiada. Lo que estaba haciendo Felipe era evangelizar, llevar la buena noticia de salvación por la fe en Cristo Jesús. Él cree, pero no cambió todavía su filosofía de vida. Él no ha tenido un discipulado. Porque si no, entonces nosotros tenemos que decir que él es inconverso y cuando entramos en eso, esa es una suposición que no sale del texto bíblico. Cuando veas después Hechos 8, te vas a dar cuenta que en el griego es clarísimo que se convirtió porque recibió a Cristo como Salvador, creyó. Arrepentirse, creer, recibir, suele ser diferentes aspectos de la misma moneda, del mismo concepto. Pero es diferente cuando se usa la palabra arrepentir a la iglesia, al creyente, al pastor. Arrepiéntete, eso se refiere a cambiar de actitud, está yendo para un lado contrario al que yo quiero. ¿Sí? Y es lo que te va a decir Pedro. Arrepiéntete de esta tu maldad, y le dice. No le está diciendo arrepiéntete y recibe a Cristo, sino que esta filosofía que estás manteniendo no es la que tenés que tener. La confusión viene que la mayoría de los comentaristas que han escrito estos temas son protestantes. No son todos evangélicos. Y el concepto protestante que salió del catolicismo sigue inundando las iglesias hoy. Ayer estábamos en una charla relacionada con preguntas en el grupo de fundamentos y surge, justo Dani, de Mateo 13, el trigo y la cizaña. ¿Y quiénes fueron los que nos dijeron que el trigo y la cizaña tienen que ver con la iglesia y los inconversos en la iglesia? Los protestantes. Nunca fue la Biblia. No dice la Biblia que eso sea algo para el día de hoy. Esas eran las predicaciones de Cristo a los judíos. La iglesia va a arrancar en Hechos, capítulo 2. Y la enseñanza para los apóstoles en el aposento alto eran, no les puedo enseñar lo que tienen que saber. Va a venir el Espíritu Santo y cuando Él venga los va a guiar a toda la verdad, les va a mostrar quién soy yo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Les va a recordar lo que yo les dije, pero también las cosas que van a venir. El Espíritu Santo no hacía esa tarea mientras estaba el Señor Jesucristo. Por eso le dice, les conviene que yo me vaya, si no, no puedo enviarlo. Por eso Pentecostés marca el inicio de la iglesia y el inicio de un plan de salvación diferente al que Jesús presentaba. Jesús nunca le dijo ni al joven rico ni al escriba de Lucas 10, le dijo, tenés que creer en mí, en mi muerte, sepultura y resurrección para tener vida eterna. El joven rico solamente le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le dice, los mandamientos, ¿sabes? ¿Por qué no le dijo, deja los mandamientos y cree en mí? Porque él está presentando el mensaje al pueblo judío de que él es el Mesías, de que entrar al reino del milenio va a requerir una vida justa conforme a la ley mosaica. Pero ellos rechazan eso, deciden crucificarlo. Estos detalles no están en la mayoría de los libros de teología.
Son pocos donde aparece. Básicamente Ryrie, Schaffer, Balbord, Pentecost. Pero todo el mundo mezcla siempre obras con gracia. Amén. Bueno, ¿Pregunta? ¿hay alguna pregunta, hermanos? Bueno, pastor, entonces, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. La amonestación del Señor para con la iglesia en Pérgamo es porque estaban tolerando, al igual como Jezabel en otra iglesia, la de Tiatira, es decir, acá Sí. estaban tolerando que la doctrina de Balaam y la doctrina nicolaíta estaba inmiscuándose y ellos no estaban reprendiéndolo, rechazándolo. Esa es la Exacto. amonestación. Pero esta doctrina que estos falsos profetas estaban en Pérgamo, que era también lucrativamente, es decir, ir en contra de la doctrina santa del Señor e imponer las suyas. Sí, porque ataca la doctrina, o sea, la persona de Dios y sus enseñanzas, pero también la vida de separación que tiene que tener el creyente. Al llevarlos a las fiestas para comer cosas sacrificadas a los ídolos, esa no era toda la fiesta. La fiesta incluía la prostitución. Todas las religiones, como decía el pastor Nelson hace rato, van a arrancar desde la zona de Asiria y van a ir con los diferentes dioses, porque empieza en Génesis 11, acuérdense, cuando se confunden las lenguas, los cultos que estaban practicando se diseminan y reciben nombres diferentes. Ustedes van a ver una mujer con un niño en los brazos con diferentes nombres en el Antiguo Testamento. La reina del cielo, ¿se acuerdan? Va a ser llamada Astarot o Astarté. Astarté. Diana de los Efesios. O sea, todos son nombres diferentes, pero las características casi siempre son muy similares. Baal, Queridos, Zeus. perdón, pastor. Sí. Si se corta, vuelvan a entrar al mismo enlace, hermanos. Bien, bueno, vamos a entrar a algunas conclusiones, si les parece bien. Ya. Ana, ¿cuánto pensás que se va a cortar? ¿En cuánto tiempo? Unos 3 minutos falta, pastor. ¿Y querés que cortemos ahora y vamos a las conclusiones? Si no, cortamos, ¿no? A ver, hermana Ana, ¿nos puede ayudar en este sentido? Bueno, pero ya se corta, y vuelvan a entrar, hermanos. Cortamos, dice. Perfecto. Ya, cortamos entonces.